a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos y les doy la bienvenida a un capítulo que es muy importante porque vamos a hablar de lo que siempre nos referimos de una manera subterránea, si se quiere, cuando hablamos de lectura literaria. Yo soy de los grandes abanderados que considera que la literatura y la lectura literaria, sobre todas las cosas, trae bienestar mental y bienestar emocional. No me canso nunca de decirlo, así que de repente encontrar un libro como el que vamos a hablar hoy, pues me llena de emoción en el sentido en que entiendo la importancia de que esté acá. Hoy vamos a estar hablando con Catalina Gallo y Maribel Abello Banfi sobre su libro La belleza de la locura, una conversación sobre el trastorno bipolar. Muchas personas con trastorno bipolar no siempre son capaces de hablar de ello porque no han sido correctamente diagnosticadas, porque tienen miedos que les impiden expresarse o no cuentan con las herramientas necesarias para obtener ayuda profesional. Aquí en este libro, sin embargo, ese velo de silencio se levanta, recordándonos siempre que hay que ventilar las habitaciones cerradas, que las ventanas hay que abrirlas, hay que hablar y hay que salir con palabras que nos permitan entender mejor el mundo y por supuesto que los demás nos entiendan mejor. Catalina Gallo nació en Bogotá en 1967, es comunicadora social y periodista con un máster en edición y gestión editorial. Trabajó como editora y periodista en medios como El Tiempo, Semana, Cambio y Dinero.com y ha publicado los libros Mi bipolaridad y sus maremotos en el 2016 y Las niñas aprendemos en silencio en el 2022. Un cuento suyo fue seleccionado para el libro Bogotá Cuenta del programa Escrituras de Bogotá. Actualmente trabaja como periodista, escritora y editora independiente. Maribel Abello Banfi es escritora y periodista cultural, egresada de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Javeriana y actriz de televisión, cine y teatro desde 1986. Recorrió gran parte de Colombia documentando las fiestas y tradiciones populares con su sección La Abello de Fiesta de Noticias Caracol. En 2012 fue reconocida con el premio del Festival Internacional de Artes Escénicas del Gran Caribe en Cartagena. Autora del libro de no ficción Hasta ahora te creo, en el que reflexiona sobre las mujeres, la migración y el amor. En 2022 escribió la obra de teatro Yo me irá del mar, a nadie doy mi soledad, en la cual dirige y protagoniza un monólogo a dos voces. Dicha pieza teatral ha sido traducida al árabe y hasta 2023 fue presentada en Bogotá, Barranquilla, Cereté, Abu Dhabi, Cuba y Costa Rica. No olviden que este libro, así como los otros de las autoras, los pueden encontrar en Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica, con un catálogo de más de 5 millones de ejemplares y envíos de un día, es decir, que lo pides hoy, lo puedes estar leyendo mañana. Este capítulo, como todos los anteriores, ha sido editado por Natalia Latorre. Bienvenidos. Catalina, Maribel, muy bienvenidas a Paredro. Muchísimas gracias, Hola, Milo, por estar aquí invitadas a este maravilloso espacio que has creado. así es. Catalina, Hola, Camilo. muchas gracias. Hola Maribel, bienvenida. Qué gusto verte por acá. Muchas gracias por esas palabras, sobre todo porque estaremos hablando hoy de un libro del que yo quería hablar hace mucho tiempo. Creo que quería hablar más o menos al día siguiente que salió, dada la importancia, la relevancia, pero la sensibilidad con la que se afronta esto, que para tanta gente suena tan horrible, pero que, Maribel, si no me equivoco, eres tú, también a través de una carta tuya que le da el título al libro, que es La belleza de la locura, ¿verdad? Una Así es. conversación sobre el trastorno bipolar. Entonces, este es un libro, esta es una edición muy bonita de Aguilar, que estos son temas que, si este es un espacio, Catalina, como tú dices, dedicado a la lectura, por lo tanto, tiene que ser un lugar dedicado al bienestar mental y al bienestar emocional, porque no puede haber una falta de comunicación entre las dos cosas. La lectura da precisamente eso. Este es un libro que ustedes publican en febrero de este año. Quisiera saber y que arranquemos por acá. ¿Qué ha pasado con este libro? ¿Qué ha pasado con ustedes? ¿Cómo sienten que ha sido la llegada al público? ¿Por qué no arrancamos por el final para luego ponernos a indagar? Bueno, pues he recibido muchísimos comentarios por redes sociales de personas que nos agradecen profundamente haber publicado el libro, de personas que nos dicen también que no han estado solas, digamos. Me han escrito también personas para que por favor
les dé algunas guías sobre su hijo que está en determinada situación, que no se toma la medicina, si se puede tomar un café conmigo. Obviamente no puedo acceder a todos los cafés, es muy difícil y siempre nosotros somos claras pues en que no somos ni psiquiatras ni psicólogos ni diagnosticamos, pero creo que es sencillamente dar un espacio para la conversación y para la escucha lo que me ha traído este libro. Y en el campo personal, pues yo he sentido como una mirada muy distante y serena sobre lo que ha sido la enfermedad mental en mi vida. Digamos que llegar a este punto en este cruce de cartas con Maribel me ha dado una mirada mucho más madura de lo que ha sido mi trastorno bipolar y de gran satisfacción y de quererme mucho porque he sentido que he sido capaz, que he vivido y que he logrado hacer mis cosas, ser mamá, escritora, periodista, teniendo un trastorno bipolar. Lo mismo con Cata, para nosotras dos ha sido un gusto la respuesta del público. Hemos tenido dos conferencias presenciales, una en la Feria del Libro de Bogotá, otra en la Feria del Libro de Valledupar, y la verdad es que la respuesta, sobre todo de la gente joven, ha sido muy positiva. Hoy en día estamos en una generación que está muy consciente del tema de la salud mental, que sufre mucho con el tema de la salud mental y que de alguna manera la están expresando y les interesa el libro, que además nosotras escribimos de manera epistolar porque queríamos esa visión de dos personas que sufren de trastorno bipolar, pero lógicamente sus experiencias han sido totalmente diferentes. Esas dos visiones les permiten a las otras personas imaginarse que pueden estar ahí también en esa conversación. Por eso las cartas también permiten que no sea un solo tema el que está, que no es la enfermedad como tal, sino es una visión también del mundo y de nuestra sociedad actual. Como persona que sufre el trastorno, durante el tiempo que estuve escribiéndolo, estuve en una hospitalización y eso también me ayudó mucho al análisis y a la reflexión, no solamente del trastorno en sí, sino de cómo de aquí en adelante, en el futuro, tendría yo que asumir la enfermedad. Me siento, como dice Cata, también con mucho amor propio, orgullosa, no solamente de haber escrito el libro, de haberlo concluido también, porque eso es, las ideas vienen y uno a veces quiere escribir maravilloso, pero el estar ahí perseverante y además para nosotros fluyó, pues no hubo un tema así que nos creara conflicto de tal manera que dijéramos hasta aquí llegó nuestra relación, porque de todas maneras estábamos tocando puntos muy álgidos. Entonces, A- bueno, Así es. Y ahorita, Maribel, los vamos a ver, pero quiero rescatar algo que tú ya nos traes. Y yo creo que uno de los grandes aciertos del libro es la correspondencia. Porque es que surge la primera pregunta y es que ¿quién se escribe cartas en época de WhatsApp? Pero volvemos a la importancia de escribirse cartas en la época de WhatsApp. Son que las respuestas son, las amenazas son precisamente sus confirmaciones, porque tú por WhatsApp no vas a compartir tu hospitalización reciente, no vas a compartir. ¿Me explico? Porque no te da la quietud de la lectura, no te da la meditación sobre lo que se escribe. Y ese es un elemento muy bonito del libro que quiero que la audiencia sepa de una vez, porque te permite, Maribel, como tú dices, ir de la mano de cartas de 10 páginas, pero luego cartas de un párrafo, ¿cierto? Cartas de dime la carta astral y luego no entendí nada. Pero ese avance, ¿verdad? Que permite muchísimo compaginar y sobre todo algo que yo creo que es tan importante es entrar en este terreno íntimo, es abonar la intimidad de un terreno que tiene que ser preparado. Y aquí, Catalina, yo te quiero hacer una pregunta a ti, porque ahorita vamos a hablar, Maribel, de todo lo que está ahí. Tú ya dices un poco en la respuesta, toda la preparación que se tiene este libro y cuando ustedes dicen, bueno, ¿nos mandamos o no nos mandamos a escribir esto? Catalina, tú le dices a Maribel, ¿tú estás segura? Porque es que te vas a volver en una banderada y ahora todo el mundo te va a decir que cómo estás, que cómo así, cosas que pasan.
Pero tú, Catalina, en el 2016, 4 años antes del aislamiento, tomo el aislamiento como un punto de inflexión, que ustedes me dirán o no, o como un punto de inflexión entre lo que es la salud mental. Tú escribes en el 2016 Mi bipolaridad y sus maremotos, un título más claro, imposible. 3 años después se publica Las muertes chiquitas de Margarita Posada, otro libro importante que, digamos, trae el tema. Y yo recuerdo incluso en este momento hablábamos, yo recuerdo ese momento en el que se hace un énfasis sobre la salud mental y que incluso figuras tan importantes como Balvin en sus conciertos le dedicaba muchísimo tiempo a la depresión y todo esto. Pero ahí estás tú hace prácticamente 8 años botándote al agua de esta forma. Catalina, ¿por qué no nos cuentas de qué forma ese libro comienza? Porque claro, ese es el punto también de contacto con Maribel, eso no lo contarás, pero ¿cómo ha sido la vida de ese libro y ahora este complemento compartido y dialogado? Bueno, pues ese libro además, como tú dices, fue lanzado al agua en un momento en que nadie hablaba de salud mental. Es cierto que la pandemia abrió un espacio muy grande para hablar del tema y hoy pues es mucho más común y puede sonar horrible, pero digamos que está de moda. Suena un poco frivolizar esto, pero digamos que es algo así. En ese momento nadie hablaba de esto, de hecho la propuesta mía inicial era publicar el libro con seudónimo y el editor me dijo, pues no, esto vale la pena si usted pone la cara. Entonces, pues le pregunté a mi marido y a mis hijos porque pues quería saber si los afectaba, saber que su mamá por ahí contaba esas cosas que se había enloquecido. Y ellos me dijeron que no había ningún problema. Desde el momento en que ya puse la cara, pues todo empezó a cambiar, absolutamente todo. Me llamaron a muchísimas entrevistas, a muchísimas partes a hablar del tema, a dar charlas con psiquiatras, con pacientes, con familias. Me buscó muchísima gente por redes sociales. Tengo historias de una mamá que el 31 de diciembre me escribió al WhatsApp, pues perdóname, en redes sociales, porque pues su hija se había intentado suicidar y ella no tenía con quién más hablar. Entonces, pues así iba que acompañarla y bueno, explicarle que ahora necesitaba un psiquiatra, que no la buscara, etcétera, lo que uno puede decir en esos momentos. Pero me trajo un montón de historias lindas, me dio muchas amigas que me contactaron por los libros y son personas con quienes sigo hablando hoy. Y a medida que fui hablando del tema, me fui dando cuenta de que la necesidad era mucho más grande de lo que yo me había imaginado. Y fue recorrer un camino en el que me reafirmé como una persona que podía ayudar a otros en este tema de la salud mental. Y digamos que eso para mí se ha convertido en un tema importante. Yo como periodista me he dedicado los últimos años a escribir muchísimo sobre el tema. Yo trabajo independiente, pero muchos de los artículos que le propongo a los distintos medios a los que trabajo son sobre salud mental en general. Y me ha parecido muy importante y pues es decir, me conectó a muchas personas y bueno, me encuentro con Maribel a raíz de este libro. Fue muy lindo porque pues hemos sido compañeras de universidad de comunicación en la Javeriana. Y cuando yo publiqué el libro, una amiga, una compañera en común de la universidad que es muy, muy amiga de Maribel, Maribel vivía en Estados Unidos, le llevó el libro. Y a partir de ahí, ella lo leyó y entonces me contó un poco el secreto, digamos, en ese momento no era tan público, que ella también tenía un trastorno bipolar. Y ahí empezamos las dos a hablar del tema. Pero ese primer libro fue una, suena un poco chistoso, pero es como salir del closet de la enfermedad mental. Y digamos que yo tenía muchísimo miedo además de que me pudiera quedar sin trabajo, porque pues el estigma y el juicio es muy fuerte. Pero no, no ha pasado nada de eso. Todo lo que me ha traído es absolutamente lindo, lleno de una cantidad de satisfacciones que trascienden la vida, que lo hacen a uno sentir que es un grano de algo importante en los corazones de otras personas. Gracias, Catalina, por contarnos esta historia, porque Maribel, quisiera preguntarte, tú aquí ya estás como autora, ¿cierto? Pero tú hablas mucho de la importancia de poder reconocer, de ayudar a los demás y me quedo, Catalina, con esa expresión que acabas de usar, salir del closet, porque es que si hay algo de vergüenza, hay algo de terrible dificultad de aceptación, como está en el libro.
Pero pensando en estos lectores, Maribel, que ya se han encontrado, ¿por qué no nos cuentas cómo fue tu experiencia como lectora? Que en Estados Unidos leas un libro sobre esto, ya como tú dices, cuando ya criaste a tu hijo, cuando tu hijo está a punto de graduarse y de repente te llega esta noticia de que hay cosas de las que sí se pueden hablar y ya se han hablado. Bueno, el primer diagnóstico que yo rechacé fue en el 2007. La única referencia que tenía y que me daba un poquito de paz, porque era actriz, era de Catherine Zeta-Jones. Ella había expresado precisamente en ese año que ella tenía trastorno bipolar, y de ahí empecé pues como a averiguar el tema del trastorno bipolar y de cómo afectaba a artistas, cómo afectaba a personas como nosotros los actores. Yo como actriz, de alguna manera, tengo que tener digamos, eso que hacemos en el trastorno, que es de alguna manera entrarnos en otros mundos. Entonces, como actriz yo tenía siempre que entrar en otros zapatos, buscando otros personajes, otras vidas. Eso me generaba pues todo un estrés que de alguna manera estaba camuflado el tema del trastorno bipolar. Mientras yo estuve de actriz, entre comillas, le mamé gallo pues al trastorno. Y tenía un psicólogo al que iba, hablaba con él me mandaba polen, porque el polen tiene litio. Entonces, de alguna manera, pues cuando me da el primer trastorno bipolar, yo lo llamo y él me dice, tú no sufres de eso, tú simplemente estás teniendo un problema de dormida, porque tenía 3 días a veces que no dormía, por ejemplo. Pero como en mis horarios de actriz siempre vivía en digamos, en esos horarios que no eran los del diario vivir, nunca vi esa gran diferencia del no poder dormir, porque tenía que trabajar por la noche, si tenía que grabar. Sí me explico, de alguna manera mi vida estaba siempre, se atenía pues a un diario vivir diferente al de la persona normal como Cata, que era profesora o que es profesora o que es periodista, que va a la oficina, etcétera. Entonces, para mí, Digamos que te podías dar el lujo de no dormir y por eso no veías lo que ocurría. correcto, correcto. Y todo estaba enfocado en el tema de la actuación. Entonces, de alguna manera, pues sí, se camufló el trastorno bipolar en todos esos procesos. Cuando yo decido ir a Barranquilla a vivir por un tiempo, a darle una vida estable, entre comillas, a mi hijo, este, ya empieza el trastorno bipolar a ser evidente. Y entonces es ahí donde tengo que buscar ayuda. No solamente estuve hospitalizada, sino que me diagnosticaron, pero yo peleé contra eso. No solamente yo, mis padres también me apoyaron en ese sentido, mis hermanos no estaban de acuerdo. En fin, ahí lo que quiero es compartir esa experiencia para hacerle ver a los demás que no es fácil aceptar un diagnóstico. No es simplemente que llega y te dice, tú tienes un trastorno bipolar, tienes que tomar estas pastillas y ya. No, y más en un momento en que yo era una madre soltera, entre comillas, porque estaba divorciada y pues tenía todo el peso económico encima. Entonces tenía una gran responsabilidad de criar un hijo bajo mi tutela. Y yo decía, si yo digo que tengo un trastorno bipolar, pues me dice que yo no puedo estar con mi hijo. En fin, se puede uno imaginar toda clase de cosas que, que de alguna manera van a afectar el diario vivir no solamente mío, sino de mí. Entonces yo durante todo este tiempo, hasta que él no cumplió los 18 años, no pude aceptar el diagnóstico con tranquilidad y luché para de alguna manera sobrellevar la situación hasta que finalmente pues es realmente al final del libro que asumo la bipolaridad con toda su, digamos, la extensión de la palabra y todo lo que eso requiere además.
el cuidado que requiere de parte de uno mismo, la responsabilidad que requiere de uno como paciente y la conciencia de que los otros que están alrededor también están muy afectados y ellos también sufren, ¿no? Y eso es como parte de lo que queríamos compartir aquí, que no es solamente un problema para nosotros, sino para los cuidadores que están alrededor. Maribel, tú durante la escritura del libro tienes una hospitalización Ujú. que lo primero que uno pensaría es un poco como Catalina diciendo, prefiero publicar el libro pues anónimo, es decir, ya estoy hablando sobre eso, además voy a escribir sobre mi hospitalización y tú decides hacerlo. Quiero que nos cuentes esa experiencia con la pluma, con la palabra, contigo mismo, y si de pronto, por haber coincidido, te resultó la recuperación más positiva a través de la escritura. Bueno, voy a volver a la respuesta que te debía de la pregunta anterior del tema de cómo influyó Catalina con mi bipolaridad y sus maremotos. Cuando yo lo recibí estaba en Estados Unidos. En ese momento, además, yo había decidido eh, tomar mi proceso creativo con un libro que se publicó en el 2020 que se llama Hasta ahora te creo, más de un siglo de migración, mujeres y amor. Entonces, para mí el tema creativo era vital para poder sobrellevar la situación, porque en Estados Unidos tuve 12 hospitalizaciones. Entonces, en cada hospitalización salía y de alguna manera decía, tengo que hacer algo creativo porque tengo que volver a ese proceso que mi cerebro se puede hacer catarsis y de alguna manera escribiendo fue como lo pude hacer y más con el ejemplo de Catalina que me llegó pues su libro. Yo la llamé, conversamos, hablamos de todos esos espíritus que ella escribía en su primer libro sobre el tema de sus ancestros, sobre el tema de los ángeles, en fin. eh, y además porque yo sí, esos procesos que ella de alguna manera desecha muy mentalmente, muy con su razón, porque tiene miedo pues a dejar que la razón venga a todos esos espíritus a llevársela para otros mundos. Entonces, de alguna manera, yo siento que esos espíritus son parte de mí y que me ayudan a mi sanación. Entonces, ese es uno de los puntos claves que encontramos cuando yo le dije, ay, lo de Los Ángeles, yo estoy tan de acuerdo con eso. Y me dice, no, en cambio yo no, yo quiero olvidarme de esas situaciones porque esas me llevaron a enloquecerme. Entonces, de alguna manera, ahí encontré sí me entiendes, la primera desconexión mutua de la experiencia. Y dije, bueno, esto está interesante porque mientras yo busco la regresión como una parte de sanación, por decir algo, ella lo desecha y dice, no, eso me puede crear a mí conflicto mental y prefiero dejar eso quietecito. Entonces, ese tipo de cosas que conversamos me llamaron mucho la atención y me quedó eso en la cabeza. Cuando ya salió mi primer libro, dije, ¿qué otra cosa, de qué otra puedo hablar? Y pensé, pues yo tengo cartas de un joven poeta al lado de mi cama todo el tiempo, constantemente lo recurro a él y me parecía maravilloso las cartas. Y decía, "Ay, aquí Rilke habla de todo, bueno, guardando las proporciones, ¿no? Pero Rilke habla de todo, para mí fue un gran ejemplo de cómo crear una comunicación entre dos escritores, por decir algo. Entonces, esa fue la inspiración. Y de ahí en adelante, pues también la búsqueda de expresarnos no solamente por medio de nuestras emociones, sino a nivel de la palabra, darle la magnitud que se merece la palabra y explicar a través de la palabra todas estas experiencias que a veces uno no sabe ni cómo explicarlas, ni cómo, por qué suceden, ¿no? Una manía, uno no sabe cómo viene. Entonces, volverla un poco poético, para algunos banal,
pero para mí era importante que, que nuestra comunicación tuviera un nivel, y para Cata también, un nivel en la que nos expresáramos con creatividad, nos expresáramos con respeto a la literatura, deseábamos que de alguna manera tuviera un nivel, ¿no? De creatividad, porque al fin y al cabo, cuando tú escribes, eso es lo que buscas, ¿no? Expresarte. Expresarte a través de lo que expresan los demás, que yo creo que ahí es bastante claro y está el ejemplo. Para la audiencia, estamos hablando sobre un libro muy importante, muy bonito y necesario, como lo es La belleza de la locura, una conversación sobre el trastorno bipolar con nuestras invitadas, con Catalina Gallo y Maribel Abello Banfi, con quienes estamos hablando. Recuerden que este libro y todos los demás los pueden conseguir por Busca Libre, la librería online más grande de Latinoamérica. Libros con envío de un día, es decir, pueden mañana. Si piden hoy, pueden estar mañana leyendo sobre esto, que vuelvo y retomo, es la gran importancia de sacar las palabras y los términos de sus cajones, ¿cierto? Es sacar las cosas y decir, no está mal, no está mal ser esto, no está mal hablar de esto. Y aquí hay una frase, Catalina, en la que te quiero preguntar, porque creo que es bastante clara un poquito la mención y un poco el propósito de todo, pero la forma como la tomas, además creo que es bastante claro en relación a lo que ya nos decía ahorita Maribel, porque hay unas cartas geniales acerca de la reencarnación, acerca de Meira del Mar, de tu parte, Maribel, Circo Beat, que es ese gran disco de Fito Páez, el cierre, que es ese capítulo, esa carta que cierras, que es como ese comienzo y final precisamente de Circo Beat, por oposición, Catalina, a cosas como que encontramos en tus cartas, como esto, estoy en la página 21. Por eso mi tarea con el trastorno bipolar consiste en mirar siempre la olla y hacer lo que toca hacer para que el agua no hierva. Pero el problema es que uno puede tener unos momentos muy lúcidos cuando se acerca a la manía y entonces quiere vivir allí para siempre. Pero si no se detiene a tiempo, cruza esa línea invisible y ¡zas! Llega a la locura. El paso definitivo puede ser tan solo un segundo en nuestras vidas. Frase de pelo de punta de gallina, por supuesto, pero me interesa mucho así como tú nos cuentas, Maribel, que tomas el arte, lo intuitivo y lo imaginativo para poder referirte. ¿Cómo es, Catalina, el proceso de escritura de diseccionar aquello indiseccionable cuando se está en ello? Pues mira, esto tiene un antecedente y es que en el primer libro yo empecé a escribir, yo había escrito en la adolescencia, yo hoy en día creo que tuve una depresión en la adolescencia, hoy lo sé, pues que en ese momento pues no se trató, nadie pensaba que un adolescente pueda tener una depresión, no se hablaba de depresión. Y en ese momento yo me senté a escribir y pude así asimilar como todo lo que me estaba pasando, eran unos títulos muy de catarsis, de sacar. Y cuando ya me diagnosticaron el trastorno bipolar años después, yo decidí que mi matrimonio no se iba a convertir en una sala psiquiátrica. Yo no podía estar contándole a mi marido todo lo que me pasaba y sentía porque pues esto iba a acabar en un desastre. Volví a retomar esa escritura, un poco de desahogo diferente pues al periodismo o a cualquier otra. Y terminó en un diario. Ese diario me permitió a mí leer mi mente y entender qué era lo que estaba pasando en mi cabeza antes de una crisis o cómo se cocinaba eso que cuento de la olla, ¿sí? ¿Qué pasaba específicamente en el proceso mental? Entonces la palabra fue precisamente la que me permitió diseccionar mi mente. Esa escritura fue la que me hizo ver los procesos para llegar a lo que yo digo que es una línea mínima en la que uno salta de la cordura a la locura. Y esa escritura de esos primeros diarios, hoy, al escribir La belleza, la locura, me hizo fácil poder describir las cosas de una manera sencilla. Yo creo que algo valioso del libro es que no nos remitimos pues a conceptos muy elaborados. Claro, digamos que además tenemos una información que citamos en el libro, tenemos pues casos, experiencias, pero esa facilidad de análisis que pude tener gracias al diario me hizo posible escribir este libro de una manera muy sencilla, muy tranquila. Pues
ese proceso que forma parte del tono corresponsal, digámoslo así, yo creo que queda claro con lo que nos dices, pero hay algo que a mí me interesó mucho también desde fuera y debo decirlo como lector, yo no tengo contacto con la bipolaridad, no tengo familiares, no tengo amigos, entonces eso me hace un lector que está aprendiendo, no está ni constatando, sino aprendiendo y concientizando. Y hubo dos elementos que me sorprendió mucho, me llamó mucho la atención encontrarlos y creo que cada una de ustedes pone uno y pone otro y quisiera preguntarlos. El primero, Maribel, tiene que ver, ya tú nos estás hablando algo ahorita, pero tiene que ver todo lo que es la espiritualidad en el momento de la enfermedad, algo que uno normalmente pensaría no tiene cabida. Pero ojo, estoy hablando desde la generalización, que es precisamente lo que la escritura pues arremete en contra, que uno diría, ¿dónde queda lo espiritual cuando estás teniendo una crisis que no puedes pensar y que estás en peligro? Y hay otra, Catalina, a la que tú te refieres, que es la tecnología, que uno diría que tiene que ver la inteligencia artificial con el mal manejo diagnóstico, y tú lo explicas muy claro al final, que son dos componentes que me parece que uno normalmente no piensa, cuesta, pero creo que de lo que consiste el libro es de barramos hacia adentro y démonos cuenta de todas las cosas que significan y vamos más allá del rótulo. ¿Nos contarían un poquito cada una de cada una de estas partes? Yo creo que sería muy lindo que Mari empezara por toda esta parte espiritual de ella, porque solo quiero anotar que es muy interesante en el libro, porque digamos que yo soy absolutamente racional en mi manejo de la enfermedad. Y yo soy la ciencia y creo en los medicamentos y creo en los psiquiatras, me remito siempre a estudios y a, digamos que aprender de la enfermedad fue mi salvaguarda para esto. Y en oposición a eso está toda la visión espiritual de Mari como un camino para recorrer en la sanación. Entonces, me parece importante que ella empiece contando eso después de esta introducción que yo he hecho. Por Bueno, la favor, verdad, Maribel. claro que sí. La verdad es que he pensado siempre que más que salud mental, necesitamos una salud holística, ¿no? En el que a veces pienso que la salud mental está más bien hablando desde el alma llorando. No hablamos en la salud mental del alma y pienso que el alma tiene mucho que ver en todo este problema, porque de alguna manera es a través del alma, de esa espiritualidad donde no puedes constatar, donde no puedes cosificar las experiencias de la vida. No solamente estoy hablando del tema religioso, estoy hablando del tema eh, de todos esos procesos que hoy en día cada vez se están volviendo más importantes, como es la meditación, como es el yoga, ¿no? Eh, no es que yo no crea en la medicina tradicional como tal. Creo en eso, tengo un hermano que es médico, que siempre estuvo pendiente de mí, eso es la verdad. Yo cuando tenía algún problema, pues lo llamaba a él, estuviera en Estados Unidos o estuviera en Colombia. Él, de alguna manera, en esa experiencia que hablo sobre el COVID, es la experiencia que sufro un problema, se me presenta un estado maníaco en la mitad de un taller de Martín Caparrós en Argentina, y es llamándolo a él y siguiendo sus instrucciones, como pudimos sobrellevar la situación en Argentina con mi hermano Jaime, buscando pastillas además como en un mercado negro. Esa es otra de las experiencias, ese es otro de los problemas. De las herramientas son exteriores. Hay que buscar las pastillas, hay que tener una fórmula, hay que buscar un médico, pero el tema del yoga, el tema de la meditación, el tema de todos estos procesos, la misma astrología, son herramientas que adquieres para ti mismo y que las puedes aplicar en cualquier parte. El tema de la respiración, de aprender a respirar, de conocerse a uno mismo lo más posible para poder sobrellevar y de alguna manera ahí
vas también aprendiendo, porque no es solamente la enfermedad como tal, es por qué te está sucediendo en cierto momento. Y por eso hablamos de maternidad y por eso hablamos de tantas cosas también como mujeres que sufrimos, aborto, en fin, todo ese tipo de cosas que tienen que ser espirituales, porque el aborto, pues tú de alguna manera tienes una experiencia física, pero también espiritual, de un ser que pudo llegar a ti, de un ser que tienes que dejarlo ir también. ¿Sí me explico? Ese tipo de cosas que todavía como sociedad no somos capaces de mirar. Entonces, esa fue mi insistencia de compartir mi experiencia en esos procesos de sanación que no son tangibles, que no son cosificables, pero que están ahí más latentes que nunca. Y un poco por oposición a eso, lo que yo describo es que yo hice constelaciones familiares y yo creo que a mí no me sirvieron. Y yo hice como una búsqueda por esos lados y terminé convencida de que no, de que esto es sencillamente un problema químico en el cerebro y le metemos medicamentos y así vivimos estables. Obviamente con una serie de cambios de hábitos en mi vida, pero digamos que en esa búsqueda mía, lo que yo planteo de tecnología que dices es un poco, nivel habla de, digamos, todo lo malo que nos puede traer la inteligencia artificial, o pues plantea su interrogante. Y en respuesta a eso, pues yo le escribo una carta con la inteligencia artificial. Y es descubrir que la palabra nuestra, desde mi punto de vista, va a seguir siendo viva a pesar de lo que la tecnología traiga. Y por el otro lado, respecto a la salud mental, es pensar que esta tecnología, en mi caso, ha traído un montón de cosas buenas y es poder divulgar la información y poder compartir con otros lo que está sucediendo a quienes tenemos una enfermedad, tanto como a la ciencia. Entonces, tenemos unas redes sociales que ha permitido que nos comuniquemos mucho más, que hoy se hable más del tema. Ya otra discusión sería cómo se habla de esa enfermedad mental, que es distinto porque un poco se ha banalizado, alguien criticaba a un filósofo español todo esto de los influencers y demás que han convertido la depresión como en algo cool, pues de, yo también estoy deprimida, entonces yo te comparto lo que estoy sintiendo y bueno, ahí puede haber una desfiguración de la información, pero sí creo que todo esto ha contribuido a que se hable de la enfermedad mental, porque cuando yo lo hice la primera vez en el primer libro, es un libro absolutamente crudo, digamos en el sentido de que es puesta la locura en toda su dimensión, y a partir de esa locura hay un proceso de recuperación hasta la estabilidad. Pero esto que han permitido las redes es hablar de esa locura de una manera mucho más sencilla y de una manera mucho más ligera. Claro, sí puede traer problemas, pero lo que quiero decir es que ha permitido compartir y esa ha sido, digamos, una lucha para mí importante desde que entré la primera vez y es enfrentar el estigma. Creo que es fundamental cada vez hablar más de salud mental para enfrentar el estigma, porque a uno a veces lo hacen sentir la sociedad como si tuviera algo sucio, como si uno por dentro fuera culpable de esto que le sucede. Y no, uno no es culpable, uno solo tiene una enfermedad que le sucede a uno y tiene derecho a existir, a vivir, a ser feliz, a trabajar. El mundo no tiene por qué hacerme a un lado. Y por eso el estigma, para mí, luchar contra eso ha sido algo importante desde que publiqué el primer libro. Y por eso creo que la tecnología y las redes sociales, desde mi punto de vista, han sido un elemento muy, muy importante para enfrentar el estigma. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, pero en todo esto que estamos hablando y también esta necesidad, Catalina, que tú nos dices de cambiar el estigma, muy como Maribel ya nos decías tú, pues se toma la decisión y creo que con esto podemos cerrar llamando este libro como se llama, Maribel, ¿verdad? La belleza de la locura. Es decir, es atacar el problema desde otra perspectiva, desde otro punto de vista y desde otro lente, por supuesto, y a mí me ocurrió siempre con ese libro tan bonito y que tanto ha movido, que está ahí detrás de ese de El peligro de ser cuerda de Rosa Montero, ¿cierto? Que también Mm. trae desde la perspectiva artística, desde allí, que tenemos capítulo aquí en Paredro con ella, pero quisiera que nos contaran ya para cerrar, ustedes siendo protagonistas, ¿cuál es la importancia de esa palabrita de la belleza? Porque es que yo creo que es mucha. Sí, yo me refiero en el libro a la belleza que, que trae esto de compartir con otros.
que trae esto de ser alguien que puede como que abrir sentimientos, como tocar los corazones de otras personas, a todo esto que me ha traído de no sentirme sola, tal y lo hablamos en el libro, genera una soledad muy particular, porque es uno con un sentimiento de aislamiento, de yo con quién comparto esto y a quién le puedo contar sin que me juzgue. Entonces, es esta belleza de encontrarme con otros en medio de nuestra locura. Y eso ha sido muy rico poder compartir estas experiencias que no son fáciles de asimilar ni de digerir, sobre todo para uno y para las personas que están alrededor, ¿no? Porque yo insisto en que las enfermedades mentales cambian los comportamientos y por eso asusta mucho. Si uno ve a una persona con cáncer, en medio de su dolor sigue siendo que los comportamientos son iguales, pero los nuestros cambian y eso genera mucho miedo. Entonces, poder hablar de ese miedo y de esa soledad ha sido para mí muy bello y muy hermoso. Sí, yo pienso que la locura sería terrible escribir el horror de la locura, ¿no? Porque desafortunadamente, como no la entendemos, los que están fuera eh, juzgan y miran la locura como algo negativo. Para mí ha sido el mayor desafío de mi vida, enfrentar el trastorno bipolar. Ha sido el mayor desafío de mi vida enfrentar un episodio maníaco. Ha sido el mayor desafío de mi vida enfrentar un diagnóstico y decirle a mi hijo, tienes toda la razón, yo tengo que aceptarlo. Eh, a mi familia decirles, estoy enferma y por eso mi reacción fue así de terrible, lo siento mucho. Pedir perdón en momentos en que yo me podía simplemente victimizar y decir es que estoy enferma y nada más. No, esta locura te llega al alma, te exige y de alguna manera no es solamente la responsabilidad de las pastillas, es la responsabilidad también de nosotros como seres humanos en esta sociedad, que aunque estemos cargando con una cruz, porque sí es una cruz terrible, uno la puede manejar, uno puede vivir la vida como con todos juntos en un proceso de transformación de sociedad. Y nunca hubiera podido escribir este libro con Cata, que alguna vez le dije, bueno, escribamos el libro y que se llame Las Locas, porque a mí pues la locura sí me gusta y me parece que es una Está inspiración dicho. cuando estoy. Y ella, Está dicho en no, la primera o segunda carta, sí. no. Y así, pero además me regañaba. Y yo, bueno, entonces la belleza, la locura. Bueno, ese sí. Entonces así quedó. Bueno, pues un libro muy bonito que es La belleza de la locura, el intercambio epistolar entre Catalina Gallo y Maribel Abello que nos han estado acompañando aquí, recordándonos siempre la importancia que hay que ventilar los cuartos, ¿cierto? Las casas hay que abrirlas y las ventanas hay que abrirlas y que el viento corra a través de ellas porque da sensaciones distintas, porque trae cosas de afuera, porque trae polen y trae una cantidad y se lleva mucho del aire reposado y creo que el libro que ustedes nos ofrecen es la mejor metáfora de eso. Hay que ventilar las cosas porque no siempre guardar silencio es lo mejor, porque eso, ¿qué más colombiano que eso? Tenemos que guardar silencio frente a la tristeza, tenemos que guardar silencio frente a la falta de atención de algo y también tenemos que guardar silencio frente a la orientación sexual o hacia las condiciones que podemos tener de una vida desde dónde. Así que libros como este nos recuerdan no solamente que la escritura permite vidas distintas, sino que también, Maribel, tú lo traes, por supuesto, a través de Catalina, porque Catalina también es escritora y novelista, pero siempre pensar que hay otras ventanas desde las cuales podemos ver esto. No tiene únicamente que ser el Prozac, volviendo a ese libro de hace tantos años, ¿cierto? No únicamente es, también puede haber más Platón o puede haber un cambio de perspectiva frente a la belleza, ver las cosas distintas. Y yo creo, y esto es con lo que yo me quedo, darle la oportunidad a otros puntos de vista y a otros filtros para poder explicarnos la vida y saber quiénes somos. Catalina, Maribel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Camilo. Gracias, Camilo, y fantástico este espacio que tienes. Te felicito por todo
el trabajo que haces y de verdad me siento muy orgullosa de estar aquí en tu programa. Ay, Maribel, tan divina, muchísimas gracias. Y yo muy contento que Paredro sirva de plataforma para, en verdad, un mensaje tan importante y tan necesario como el que ustedes nos dan en La belleza de la locura, una conversación sobre el trastorno bipolar. Así que gracias por habernos acompañado y a todos ustedes nos vemos en una próxima edición de este Paredro.